poderosa del mundo. La gente más poderosa del mundo es la que sabe pedir. Piensen en cuántas situaciones de su vida no las pudieron resolver porque tuvieron pena hablar. Porque tuvieron pena de ir donde la persona que tenía el poder para resolver su situación y prefirieron quedarse callados a ir a hacer un pedido a esa persona. Ahora, por otro lado, piensen en aquellas personas audaces que no tienen miedo a pedir y que son capaces de ir a la persona correcta y hacerle el pedido correcto en el momento exacto y lograr el resultado exacto. Cuando hablamos de conversar para la acción, incluso ustedes tienen que aprender un detalle importante. Una persona que ha aprendido a conversar para la acción, antes de hacer el pedido, ya sabe cuál va a ser la respuesta que le van a dar. Y esa habilidad la vamos a ir desarrollando. La vamos a ir desarrollando a medida que nosotros vamos practicando los pedidos. Y entonces nosotros, antes de hacer el pedido, observamos a la persona, vemos su corporalidad y podemos leer a través de la corporalidad de la persona cuál va a ser la respuesta que me va a dar ante el pedido que le voy a hacer. Otra cosa importante en los pedidos es la balanza de poder. Normalmente cuando hacemos pedidos nosotros usamos lo que vamos a llamar fórmulas conversacionales. Si yo tengo una buena base de poder con la persona a la que le voy a pedir, no voy a usar la misma fórmula conversacional que si ante esa persona yo no tengo ninguna base de poder. No tengo qué ofrecer, no tengo credibilidad, ni siquiera me conoce la persona. Es diferente ese escenario si yo estoy hablando con una persona que ya me conoce, que confía en mí, una persona que piensa que yo tengo algo valioso que él quiere. Entonces, la balanza de poder es diferente en los dos escenarios. Entonces, cuando aprendemos a pedir, vamos a darnos cuenta que hay fórmulas conversacionales. Y la fórmula que yo voy a hacer va a depender mucho de cómo está la balanza de poder con la persona a la que le voy a hacer ese pedido. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ordenar. Ordenar es una forma de pedir cuando el que hace el pedido está en una base de poder muy fuerte y muy alta y al que le va a hacer la solicitud está en una base de poder baja. Pensemos en un general que llama a su soldado y le da una orden. Entonces, el general tiene una base de poder alta y el soldado tiene una base de poder baja. Entonces, el general va a usar el estilo ordenar. Pero démosle vuelta a las cosas de un soldado que quiere hablar con su general y hacerle un pedido de que le dé permiso de ir a ver a su familia porque uno de sus parientes está grave. Entonces, lo más probable es que si no tiene una buena base de poder, a lo que va a apelar el que tiene la baja base de poder es a suplicar. A suplicar. Entonces, las fórmulas conversacionales que usamos van a depender de esa relación con la otra persona y la base de poder que tenemos. Pedir, prometer, la otra herramienta importante en las conversaciones para la acción es saber hacer promesas. Nuestras promesas, de alguna manera, tienen eco en quien las recibe, dependiendo de cuánto crea en mí la otra persona. Comentaba en el curso de resiliencia el caso del ex misionero que inició un almacén y que no tenía dinero en la bolsa, pero él tenía gente que lo conocía y que confiaba en él. Y entonces, sin dinero en la bolsa, él inició un almacén con refrigeradoras, cocinas y otros artículos eléctricos que los grandes almacenes le habían dado y le habían dado un plazo amplio para que pudiera pagarlos y de esa manera inició su negocio. Entonces, hacer ofertas es otra segunda herramienta en nuestras conversaciones. La tercera herramienta es la oferta. La oferta es como la principal herramienta negociadora. En una oferta, yo hago un pedido y a cambio de que el otro me resuelva mi pedido, yo le ofrezco algo. Entonces, la oferta combina el pedido y la promesa. Combina las dos. Y otra vez siempre
en este tipo de fórmula entra en juego la credibilidad. Hemos hablado entonces de pedidos, promesas y ofertas. Estas tres fórmulas conversacionales se complementan con mi capacidad de cumplir. Mi capacidad de cumplir es la que va a posibilitar que yo siga siendo invitado a la mesa de las oportunidades. Si me dan una oportunidad, por ejemplo, de hacer algo y yo cumplo, eso me da la oportunidad de nuevamente ser invitado. Pero si yo no cumplo, eso detiene mi proceso de crecimiento. Por eso es tan importante cumplir lo que uno promete. Y aún las escrituras nos dicen que mejor es que no nos comprometamos a que nos comprometamos y no cumplamos. Entonces, estamos hablando del primer principio de la anticipación, el segundo principio del enfoque, el tercer principio de la influencia. El cuarto principio es el de la optimización. La optimización tiene que ver con una palabra: aprender a simplificar. Aprender a simplificar. En vez de complicar las cosas, aprender a simplificar. Las personas que han aprendido a optimizar se les llama eficientes. Las personas eficientes son las que logran el resultado al menor costo posible. Y la manera para que el resultado se alcance al menor costo posible tiene que ver con que yo simplifique. En vez de agregarle pasos, quitarle pasos. Una manera de simplificar es los métodos de trabajo. Un método de trabajo es como una secuencia de pasos que seguimos para obtener un resultado. Y un método, entre más óptimo va a tener menos pasos. Entonces, los métodos son una herramienta para simplificar el trabajo. Hacer el trabajo en menos tiempo y con menos movimiento, esto es, cansándonos menos. Tenemos entonces anticipación, enfoque, influencia, optimización. El quinto principio de la mentoría providente es la capacidad de obtener útiles resultados. Útiles resultados. Un resultado útil es aquel con el que yo puedo resolver una preocupación que tengo. Ese le vamos a llamar un resultado útil. El que me ayuda una vez alcanzado, a resolver una situación o una preocupación que yo tengo. Entonces, la mentoría en este caso parte de esos principios que yo estoy enfocando en este momento. A continuación, voy a presentarles, voy a hacer una presentación apoyándome en una PowerPoint. ¿Se ve? Sí. Ok, bien, entonces ahorita voy a comenzar a ampliar lo que estamos hablando de esta introducción a lo que es la mentoría providente. Bien. En el campo de la psicología, en el pasado, uno de los problemas que yo he considerado más serios en la psicología es el hecho de que las personas van donde un terapeuta, donde un consejero, donde un psicólogo con un problema, con la idea de resolverlo. Pero en la práctica, las personas, podría decir que en un 70% de los casos, no resuelven sus problemas. Especialistas, por ejemplo, en el campo de las relaciones, como el doctor John Gottman, comentan que muchas personas que, por ejemplo, van donde un terapeuta matrimonial, generalmente van cuando ya el matrimonio ya no tiene solución. Y por esa razón, a lo sumo, lo que hace el consejero es ayudarles para que la disolución de la relación sea lo menos estresante posible, lo menos estresante posible. Pero realmente uno de los problemas es que las personas donde uno va a buscar ayuda no se comprometen con ayudarle a arribar a la solución, sino que simplemente se comprometen a hablar. Y un terapeuta puede pasar hablando con una persona años sin resolver el problema de raíz por el que la persona fue a consultarle. Ese es un problema. En el campo de la medicina
Aquí en Estados Unidos yo veo otro fenómeno parecido. Va una persona, por ejemplo, tengo una amiga que fue a pasar consulta con un médico porque tenía una preocupación. Le hicieron una cantidad de exámenes. Al final de todos los exámenes que le hicieron, resultó que los médicos no sabían que tenía. Pero sin embargo, le llegó una cuenta de $90,000 por los exámenes que le habían hecho. O sea que no le resolvieron nada, pero sí le cobraron y le cobraron caro. Le cobraron muy caro. Entonces, la idea ahora es como convertirnos en personas que podemos ayudar a otros a resolver sus problemas, a encontrar soluciones efectivas a sus problemas. Y a eso yo le voy a llamar la psicología. La psicología es la psicología de las posibilidades. La psicología de las posibilidades. Entonces, el punto es aprender a descubrir aquellos comportamientos que nos pueden ayudar a resolver nuestros problemas, los problemas de nuestra vida, los problemas que como seres humanos nos toca enfrentar. Entonces, un acercamiento a la psicología tiene que ver con la aplicación de los 5 principios que les acabo de mencionar y cómo a través de esos 5 principios nosotros podemos ayudarle a las personas a salir de su círculo de preocupación, entrar al círculo de las posibilidades y dentro del círculo de las posibilidades ayudarle para que encuentren respuestas útiles a sus preocupaciones. Entonces, esa es la tarea de los mentores providentes. Ahora, dentro de lo que es los problemas del ser humano, los problemas conductuales del ser humano, hay una diversidad de problemas. Por ejemplo, las personas tienen problemas con su carácter, o que son muy agresivas o que son muy permisivas. Las personas tienen problemas con su preparación. Tienen lagunas de ignorancia y tienen otras lagunas de conocimiento. Las personas también tienen problemas en sus relaciones consigo mismo, con su pareja, relaciones con la familia, relaciones con los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, vemos problemas en las relaciones. Las personas tienen dificultades para descubrir qué es aquello que pueden hacer mejor, qué es aquello que internamente es como su llamado interior a hacer algo útil por sí mismo y por las demás personas. Una vocación, a descubrir, desarrollar una vocación, un trabajo, una carrera, una ocupación. De ahí, por otro lado, también las personas tienen dificultades para, por ejemplo, lograr que $1 se convierta en $2. En la actualidad, a medida que las economías se van complicando, ya no es una opción realista el esperar de que yo voy a resolver los problemas económicos de mi casa a través de un empleo. Los empleos se van complicando cada vez. Hay unos cambios, transformaciones, donde incluso hay empleos que están desapareciendo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando yo estaba en El Salvador, el trabajo de secretaria era muy común. Y de hecho, yo trabajé en el Ministerio de Agricultura como jefe de recursos humanos y tenía como 4 o 5 secretarias. Pero aquí en Estados Unidos ahora no he conocido una tan sola secretaria, imagínense. Y así como sucede con el trabajo de secretaria, hay posiciones y trabajos que en la actualidad existen, pero que probablemente en un tiempo van a desaparecer. De ahí entonces que ante esa realidad también está el abrir posibilidades para iniciar un emprendimiento, iniciar un negocio propio, iniciar algo productivo incluso desde mi propia casa. Entonces, esa es otra área importante de lo que son las personas que ya probaron buscar un trabajo y las puertas se les cierran
no tienen contactos, no tienen alguien que los recomiende, entonces esas personas no tienen más que la opción de iniciar un proyecto propio. De ahí vemos que hay otras personas que tienen problemas relacionados con, por ejemplo, con Dios. Problemas que tienen dificultades con la pornografía, tienen dificultades porque son mentirosos, tienen dificultades porque son irresponsables, son violentos en su casa, practican la violencia doméstica en el hogar, maltratan a su esposa, tienen problemas de infidelidad, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas tienen como problemas morales, problemas éticos, problemas espirituales. Entonces, esa es otra área. De ahí entonces que cuando hablamos de la mentoría providente, estamos hablando de un campo en donde vamos a ayudarle a la persona a salir de los hoyos de la vida, a salir de sus hoyos. Pero este curso y esta certificación como mentor providente es básicamente un curso en el que yo me voy a comprometer conmigo mismo a dar pasos efectivos para resolver mi vida. Lo que yo voy a enseñarles en este curso es algo que en la primera etapa deben comenzar a practicarlo con ustedes mismos. Y una vez que ustedes encuentren la utilidad de ese conocimiento para ustedes mismos y vean que es útil y vean que les sirve, entonces la siguiente etapa inmediata es comenzar a enseñarle a quienes lo necesitan. Una persona que tiene problemas, por ejemplo, de que no se ha preparado, no encuentra trabajo, pero cuando usted le pregunta, ¿y qué puede hacer? Le dice, cualquier cosa. Cuando alguien dice cualquier cosa, lo que está diciendo es que no sabe hacer nada en específico. Entonces, tenemos ese tipo de personas que no se ha preparado y que ni siquiera sabe qué podría hacer, en qué podría ser útil, productivo. Las personas que están pensando o planeando en qué van a estudiar, qué van a aprender para lograr obtener un trabajo. Las personas que se sienten, digamos, que tienen pocos amigos o que no tienen amigos, que no han construido su telaraña social, que no tienen un círculo de apoyo en los momentos de dificultad. Personas que tienen dificultades para no solo obtener un trabajo, sino que iniciar un proyecto. Y como decía anteriormente, mi mamá en el momento más difícil de la economía en la casa, lo que tenía en su bolsa era una monedita de plata de 25 centavos. Allá por 1969, 70, por ahí por ese año. Todo lo que tenía en la bolsa era una moneda de plata de 25 centavos. Y teníamos, ella era madre de 6 hijos, había una crisis en la casa, el hombre de la casa se había ido y ella sola estaba enfrentando ese momento. ¿Qué hizo esa mujer con esa monedita? Compró 5 centavos de arrayanes y los 20 centavos restantes compró azúcar. Luego en su casa tenía una ollita, le llenó de agua e hizo un refresco de arrayán. Y con eso, y con la vergüenza que la dejó en la casa, bajó, se puso a la orilla de la calle y empezó a ofrecer refrescos. Y ese día los 25 centavos se convirtieron en 2.50. Y al día siguiente, entonces, mi mamá ya no tenía 25 centavos, tenía 2 colones con 50 centavos. Y entonces, ¿qué puedo hacer con 2.50? Otra vez pensó. Y ya con eso ya podía tener más de una olla de refresco. Y ya entonces pensó en 2, 3 sabores de refresco, pensó en el hielo, pensó en vasos y empezó a adquirir lo que necesitaba para vender refresco. Con el tiempo ella fue incluso haciendo una especie de sombra que la ponía abajo del edificio donde vivíamos y se ponía en la calle a vender. Y siguió con su negocio, siguió agregándole algunas cosas. Lo interesante de todo es que fuimos 6 hijos y ese negocio de mi mamá fue lo que nos permitió, lo que posibilitó que nosotros pudiéramos culminar nuestra educación
secundaria, nuestra educación media, con ese negocito. La vecina de mi mamá tenía problemas. De repente tenía problemas y en ese momento ya mi mamá se había abierto el llamado mercado modelo ahí en Santa Anita y ella había conseguido un puesto en el mercado modelo del barrio de Santa Anita. Entonces mi mamá, en un gesto de hermandad, le ofreció el puesto a esta hermana. Y esta hermana incluso le dijo a mi mamá que lo pagara como pudiera, lo pagara, y así fue. Lo interesante de esta historia es que la hermana Guardado, la vecina de mi mamá, con ese mismo puesto con que mi mamá nos había sacado adelante, sacó adelante a uno de sus hijos que llegó a convertirse en un militar, en un coronel del ejército, el coronel Guardado. Y ella con ese mismo puesto de refrescos con que nos había sacado adelante a nosotros, sacó adelante a su familia también. Entonces, el concepto, emprende una idea de negocio. Es parte de este proceso. La mayoría ahora, quizás lo que necesitan es la fe para ser audaces. La fe para hacer lo que mi mamá hizo con una moneda blanquita de plata de 25 centavos y con la fuerte necesidad de que tenía 6 hijos y había que hacer algo para que esos hijos tuvieran que comer, ¿no? Eso fue lo que la llevó a ella a la determinación de iniciar su negocio. Uno de los problemas más serios de nuestra cultura latina es la pobreza. Y casi todos vemos la pobreza como algo malo, pero cuando vemos las escrituras, vemos que las escrituras dicen, bienaventurados los pobres, pero agrega la escritura, agrega una palabra, ¿qué tipo de pobres? Vamos a ver quién me quiere completar esa escritura. Los pobres de espíritu. Ajá, bienaventurados los pobres de espíritu, y agrega algo más a los pobres de espíritu. Porque ellos verán a Dios. Ajá, entonces bienaventurados los pobres de espíritu que vienen a mí, va. Entonces, ser pobre no es un problema. No es un problema. Incluso, ser pobre es parte de la solución. Es parte de la solución porque una persona que es pobre, lo característico de la pobreza es la limitación, la escasez. Una persona pobre se caracteriza porque tiene escasez de dinero, escasez de recursos. Pero si esa persona que tiene escasez, que tiene limitación, es capaz de buscar la sabiduría de Dios, ¿no creen ustedes que Él tiene la respuesta para los problemas de todo el mundo, incluyendo los míos? Ahora, si yo tengo fe de que Él tiene la capacidad de darme las ideas que yo necesito para encontrar las respuestas a mis problemas, y Él me las da y yo logro resolver mis problemas, mi compromiso entonces es ayudar a otros para convertirme en las manos de Dios, ayudar a otros a encontrar el camino a las respuestas para sus preocupaciones. Entonces, un mentor providente, quiero que lo veamos desde la perspectiva espiritual. Un mentor providente es un agente de Dios, una mano de Dios, un vocero de Dios, un ángel de Dios que tiene el conocimiento para rescatar a los hijos de Dios, rescatar de la pobreza, de la escasez, de la limitación, y llevar a esa persona de la escasez a una vida abundante. El presidente Monson, antes de morir, él declaró que todos deberíamos comprometernos en buscar los principios para alcanzar una vida abundante. Y el presidente Gordon B. Hinckley declaró que el gran problema de nosotros, en esta generación,
los que creemos en Dios, el gran problema es que estamos viviendo muy por debajo de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces, el plan de Él es superior a mi propio plan, pero yo sigo insistiendo en mi propia manera de resolver mi vida, que estoy cegado a la visión, a la solución sabia de Dios. Entonces, por esa razón, principios como la fe, principios como el arrepentimiento, como el perdón, como los compromisos que hacemos para tomar acción, son claves en este proceso de salir del hoyo, salir de la dificultad y salir de las diversas formas de la pobreza por las que nosotros pasamos o vamos a pasar. Y entonces el papel de un mentor providente es ese, el papel de poder ser un agente de cambio para Dios, un agente de milagros, un agente capaz de ayudarle a una persona a salir del hoyo. En mi trabajo, yo trabajo con familias inmigrantes y hace aproximadamente 2 semanas vino una pareja de un matrimonio joven peruano con una niña a Utah y ellos venían con una serie de creencias que eran falsas, y al ver que nada de lo que creían se cumplía, entraron en la desesperación. Y entrando en la desesperación, lograron contactar a los misioneros y ellos los contactaron conmigo. Y fíjense bien la palabra que voy a usar. Abrimos una conversación de posibilidades. Fíjense la palabra que estoy usando. Abrimos una conversación de posibilidades. Normalmente cuando la gente está en problemas, abre una conversación en la que se queja. Que la vida aquí, que los problemas que tengo, que no encuentro aquí, que no encuentro acá. Ese es un tipo de conversación que no resuelve nada. Yo no entro en ese tipo de conversaciones. Ni conversaciones de queja, ni conversaciones de crítica. Lo único que me interesa es abrir una conversación de posibilidades. Y una conversación de posibilidades es aquella donde la persona se enfoca en descubrir nuevos espacios. Yo uso un concepto, descubrir nuevos mundos de soluciones a sus problemas. Y esos nuevos mundos, quiero que entiendan que se abren por la fe. Si yo creo, fíjense la palabra yo creo tiene 2 acepciones. Yo creo de fe y yo creo de crear. Si yo puedo creer que soy suficiente, que Dios me ve a mí como una persona suficiente, entonces yo puedo abrir mi mente y cambiar mi paradigma. Y ese concepto de los paradigmas es interesante porque muchas veces nosotros somos esclavos de nuestros paradigmas. El doctor Covey a los paradigmas le llamaba pensamientos duros, aquel tipo de necedad y de idea que la persona tiene que nadie le hace cambiar. Esos son los paradigmas. Y él nos explica que que un paradigma puede cambiar. Y él nos cuenta una historia que a mí me gusta mucho. Dice él que un día iba en el metro de Nueva York. Y ese día que él iba en el metro de Nueva York, de repente sube un señor con 4 niños. Y el señor, una vez que sube al metro, se sienta en un espacio vacío, agacha la cabeza y se queda así lamentando, sin darse cuenta siquiera de qué estaban haciendo sus 4 hijos. Y los 4 hijos empiezan a correr de una punta a otra del metro, incomodando a las demás personas. Y ya todo el mundo estaba inquieto, molesto, irritado por la conducta de estos niños. De repente, el doctor Covey, al ver lo que estaban haciendo los niños y ver que el hombre ni siquiera levantaba la mirada para ver qué estaban haciendo, le dice, señor, le dice, ¿no cree que debería hacer algo? Sus hijos están incomodando a todas las personas del tren, le dice. ¿No cree que sería conveniente que usted hiciera algo, le dice, para evitar esa situación? Y entonces cuando el doctor Covey le dice eso al hombre, él levanta la mirada, ve a los hijos y dice, sí, le dice, sí, yo sé que tengo que hacer algo, pero venimos del funeral de mi esposa y realmente no sé qué hacerle. Y dice el doctor Covey que después de que el hombre le dijo eso,
dejó de pensar en los problemas que estaban causando a los niños e inmediatamente le dijo, ¿hay algo que pueda hacer yo? Y las demás personas del tren, al enterarse de que el hombre venía a enterrar a su esposa y que a él le tocaba solo enfrentar la crianza de sus 4 hijos, todo el mundo empezó con la actitud de qué podía hacer para ayudarle a ese hombre a enfrentar ese nuevo comienzo. En ese momento, ¿qué cambió la actitud del doctor Kobe y de las demás personas? ¿Alguien podía darme la explicación correcta? ¿Qué cambió la actitud? ¿Qué cambió el paradigma de todos los que iban en ese tren? Yo pienso de que lo que cambió fue conocer algo más, o sea, el por qué. Yo siempre pienso de que como las personas son, hay un porqué, hay una razón de ser, hay un motivo y solamente conversando, preguntando, vamos a saber por qué X, Y, Z persona actúa de esa manera. Y a veces tal vez lo puede hacer de una manera inconscientemente, porque así lo aprendió, porque Gracias. así era en casa, así Sí, era en casa. exacto, exacto. ¿Alguien tiene otra opinión más? Pensaron en qué hacer por él. O sea, no buscaron una solución de él, sino darle una solución. En lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Probablemente yo no he vivido la muerte de mi esposa, pero ¿qué puedo hacer por usted? Cuando los demás empiezan a ver qué pueden hacer por usted, entonces encuentran esa conversación de posibilidades y empiezan a ver qué va a hacer para cambiar la conducta de los niños y primero la de él, porque cuando él actúe, entonces los niños van a actuar diferente. Gracias. Tamara, ¿tiene un comentario? Gracias, doctor. Yo pienso que conocer la realidad de las personas, es decir, conocer en sí a la persona, darse la tarea de saber quién es. Hay un dicho, quizás no sé si es dicho, pero que dice que nadie puede conocer a otra persona sin llegar a amarlo. Y una vez escuchaba a la doctora Mariam Rojas Estapé, que usted la mencionó en una clase Sí, un día de esto. española. Ajá, que mencionaba ella que cuando ella llegaba a su turno, a recibir turno por las mañanas, ¿verdad? Siempre encontraba a una enfermera bien amargada, que era pésima con todo el mundo, ¿verdad? Y que todos se quejaban del trabajo de ella y todos como que no querían trabajar con ella. Pero un día la doctora se tomó el tiempo de hablar con ella y le preguntó que qué pasaba, ¿verdad? Que qué le pasaba. Y ella le dijo que tenía un hijo adicto y que su esposo creo que había fallecido. Y entonces conoció la realidad de ella y su perspectiva hacia ella cambió, ¿verdad? La forma en que ella la veía, la empezó a ver con amor, ya no la veía solamente como la persona malhumorada. Y las personas en el hospital le empezaron a tener compasión por ella y a buscar formas de ayudarle. Gracias. Gracias. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, va? En inglés le llama reframe, que es algo así como, como cambiar la mirada, un cambio de mirada. Veamos los esposos Sánchez qué tienen que decirnos. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, doctor. Fíjese que realmente nosotros tenemos que estar más dispuestos a tener una mirada caritativa, ¿verdad? Sin tener prejuicio ante una situación, porque no sabemos qué es lo que le puede estar pasando a una persona. Y mediante esa mirada caritativa, poder reconocer algunas situaciones que probablemente le están pasando y estar prestos a poder conversar, porque allí en esa historia el Señor contó su problema y así es como se dieron cuenta, pero a veces la gente no nos va a contar los problemas y si nosotros vemos con caridad, podemos darnos cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Yo solo recuerdo una anécdota de Elder Amado que contó, es que en esa ocasión iba en el bus, su mamá parece que había muerto el papá de él y iba desconsoladamente llorando en el bus y así, y que un hombre le preguntó por qué lloraban y ella le dijo que cada hijo le recordaba a su padre
Viene el señor que le preguntó eso, le dijo, qué bueno que usted tiene como recordar a su esposa. Yo perdí a mi esposa y a todos mis hijos. Y entonces le dijo a la señora, prácticamente con esa anécdota que le contó, pues que agarrara fuerza, porque hay otras personas que a veces están en una condición más difícil que la que yo estoy, ¿verdad? Gracias, gracias, interesante. Entonces, eso de enfocarnos en abrir la puerta de las posibilidades y dejar atrás la crítica y queja, a eso le vamos a llamar la psicología de las posibilidades. Obviamente la psicología de las posibilidades se basa en la fe, un principio de poder que nosotros conocemos. En los últimos años, repito, temas como la fe, la esperanza, el perdón, la gratitud, todos esos temas habían sido considerados como no importantes, porque no, entre comillas, no estaban dentro del campo de la ciencia. Pero ahora hay un resurgimiento de la ciencia y precisamente esta nueva ciencia está redescubriendo el poder de todos esos elementos, de las emociones positivas de las personas. Y entonces a todo eso le vamos a llamar la psicología de las posibilidades. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Bueno, entonces, para entender la psicología de las posibilidades, necesitamos saber que la vida transita dentro de 4 variables: tiempo, circunstancias, decisiones y sus consecuencias. El tiempo, el factor tiempo, tiene que ver con aprender a hacer primero lo más importante con nuestro tiempo. Ya vimos incluso en el curso de resiliencia que tenemos incluso lo importante y lo más importante. Hoy que venía de Estados Unidos hacia El Salvador, tuvimos una cadena de problemas. En primer lugar, viajamos de Solé a Dallas, Texas, y en el boleto no se decía cuál era la terminal en la que íbamos a salir para agarrar el vuelo de Dallas, Texas a El Salvador. Al bajarnos inmediatamente, preguntamos en la aerolínea y nos dijeron la puerta D4, nos dijeron. Y salimos corriendo a la puerta D4 y al llegar a la puerta D4 resulta que no era esa la puerta. Y volvemos a preguntar y a la misma aerolínea volvemos a preguntar y un agente de la aerolínea nos manda a la D17. Y salimos otra vez a buscar la D17. Y al llegar a la D17 tampoco era la puerta para embarcarnos hacia El Salvador. Y entonces le pregunto a otra persona de la aerolínea y esta persona ni siquiera se tomó el tiempo de contestarme, solo me dijo, busque Google y ponga en Google las iniciales de la aerolínea y el número de su vuelo. Cuando esa persona me dijo eso, hasta me sentí ofendido, pues que ni siquiera había tomado el tiempo para tratar de indagar. Pero resulta que, aunque estaba molesto, busqué en Google y busqué lo que me había dicho y efectivamente en Google estaba la respuesta correcta, que era la puerta D30. De ahí revisé en mi aplicación, que yo tenía la aplicación de la aerolínea y la aplicación de la aerolínea me estaba dando las otras respuestas que los otros señores me habían estado dando. Y de repente en ese momento que yo abro la aplicación, me dispara cambio y me pone D30. Y de ahí entonces voy a la D30 y pregunto que si ahí era el lugar donde iba a salir el vuelo hacia El Salvador y me confirmo y ya tranquilo. En ese proceso, lo importante para mí era llegar a El Salvador sano. Ese era lo más importante. Pero el proceso de llegar estaba siendo estropeado por el hecho de que no había encontrado la puerta en donde yo tenía que esperar el vuelo. Entonces, en ese momento me recordé la clase en donde hablamos de lo importante y de lo más importante. Mi esposa estaba un poco molesta y me dice que andábamos caminando, tonteando y todo eso. Sí, le dije yo, pero eso no es lo más importante.
Lo más importante es que lleguemos sanos a nuestro país, ¿va? Eso es lo más importante, ¿va? Y si estos contratiempos que tenemos ahorita al final nos van a llevar a donde queremos llegar seguros y sin problema, no importa que hayamos tenido que dar ese tiempo y caminar y todo. Entonces, recordé otra vez esos dos conceptos, lo importante y lo más importante, ¿verdad? Lo que el Uchtdorf nos enseñaba. Entonces, un primer principio importante en la administración del tiempo es ese. El segundo principio tiene que ver, como ya lo expliqué anteriormente, con las circunstancias diarias. Nuestras circunstancias cambian cada día. Pensar y planear por escenario ante las circunstancias diarias es una habilidad que necesitamos desarrollar. De ahí en el tema de las decisiones, elegir lo justo siempre en el momento del máximo impacto, ese es como el principio capital, ¿verdad? Y al final, las consecuencias, cuando hablamos del cuarto factor, las consecuencias, obtener útiles resultados en nuestra vida es un factor clave, el cuarto factor clave, obtener útiles resultados. Y eso le vamos a llamar soluciones eficaces, eficientes o efectivas. Ahora entonces, todos tenemos la opción de elegir. Elegir es una opción, pero cada elección activa consecuencias. Y las consecuencias se basan en la ley de causa y efecto. Toda conducta tiene un efecto y todo efecto tiene su causa. Y entonces existe lo que vamos a llamar las obvias realidades. A veces nosotros nos preparamos, planeamos y todo está listo, pero de repente hay un factor que le da vuelto a todo. En el campo de la administración de empresas hay un famoso principio que le llaman el principio de Peter, que dice de que si uno piensa o cree que algo va a salir mal, dice. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que nosotros empezamos, ay, yo creo que no van a salir las cosas, no creo, etcétera? Y al final efectivamente las cosas no salen como nosotros deseamos. Entonces, el principio este principio, ¿va? A eso entonces le llamamos la teoría de las obvias realidades. Básicamente la teoría de las obvias realidades nos dice que cada vez que tomamos una decisión, se va a formar un campo de fuerzas y van a surgir fuerzas a favor de resolver el problema, pero también van a surgir otras fuerzas en contra de resolver esos problemas. Y esas fuerzas que se oponen a resolver el problema, a esas les vamos a llamar obvias realidades. Obvio porque ahí están, es innegable su presencia. Y realidades porque son reales, no son cosas que nos hemos inventado en la cabeza. Entonces la teoría de las obvias realidades nos dice que hay una oposición en cada decisión que tomamos y que esa oposición tiene un papel importante. Uno, condiciona el accesar a la solución. Otro, bloquea la solución. Otro, limita la solución. Y la otra es que si cumplimos con las condiciones, nos ofrece la posibilidad de encontrar la respuesta. Entonces, las obvias realidades son un factor clave a entender y a poner en práctica en el proceso de tomar decisiones efectivas. Entonces, la postpsicología decía que se basa en dos herramientas importantes. La teoría de las obvias realidades, que nos dice que existe una oposición en cada decisión tomada. La psicología positiva. La psicología positiva, uno de los desarrolladores es Martin Seligman, que enfatiza un enfoque basado en las fortalezas del ser humano, el optimismo, fluir, la esperanza y desarrollar un modelo que Martin Seligman llama el modelo PERMA. Junto a la psicología positiva y a la teoría de las obvias realidades, existe un tercer factor que es la psicología de las posibilidades. Entender la psicología de las posibilidades tiene que ver con reconocer que existen 4 constantes que están conectadas con el desarrollo. Y existen 4 variables del desarrollo conductual. Las 4 constantes, bueno, son 4 leyes o 4 principios. Todos sabemos que una ley universal es la ley del cambio.
y que algunos incluso han llegado a decir que el cambio es la única constante. Y efectivamente es una de las 4 constantes, pero no es la única. El doctor Stephen Covey descubrió 2 constantes más, que son los principios y el potencial. Mi experiencia viviendo una guerra civil y una serie de estudios que hicimos en la Universidad Nacional me llevó a descubrir la 4ª constante. La 4ª constante son las obvias realidades, la oposición. Las personas que no reconocen que existe una oposición en todas las cosas, es ese tipo de personas que nos están vendiendo una idea de que con solo creer las cosas se van a producir mágicamente. Ese tipo de personas que nos hablan, por ejemplo, de la ley de atracción, esas personas que dicen que se hicieron ricas solo porque creyeron, pensaron y eso los llevó a obtener resultados espectaculares. Eso es, desde el punto de vista científico, hay una serie de estudios sobre ese punto que han demostrado que esa es una mentira. Desde el punto de vista científico, esa es una mentira. Entonces, el 4º factor es la oposición, las obvias realidades. Y esos 4 factores son los que condicionan el que nosotros podamos accesar o no a nuestro objetivo, nuestros propósitos y nuestras metas. Pero cada una de esas 4 constantes está conectada con una variable. Por ejemplo, el potencial. El potencial está conectado con nuestra capacidad para crear posibilidades. En la medida que nosotros aprendemos a descubrir nuevas posibilidades, en esa medida nosotros estamos accesando el potencial. La segunda constante es la oposición. En la medida que nosotros aprendemos a actuar con calidad, a vivir con calidad, en esa medida nosotros estamos, digamos, aplicando la segunda variable para cumplir con las demandas de la oposición. Luego, el tercer factor, que es los principios están conectados con una variable que es el aprendizaje. Y yo particularmente hablo de un tipo de aprendizaje que le llamo CAPLA. CAPLA significa ciclo de aprendizaje para la acción. Entonces, el principio el tercer factor, que es los principios, está conectado con aprender. Aprendizaje útil. Aprender aquellos métodos, procedimientos, procesos, adquirir aquellos hábitos, aquellas actitudes que me van a llevar a la solución. Y finalmente, el 4º factor, que es el cambio, está conectado con lo que yo le llamo el método PRECO, que tiene que ver entonces con la preparación, la mejora continua, la búsqueda de oportunidades y el timing. Esto es hacerlo justo en el momento exacto, en el momento del máximo impacto para lograr el resultado que andamos buscando. Entonces, esos serían, digamos, las 4 constantes y 4 variables de la psicología de las posibilidades. Una buena parte de lo que estamos recibiendo ahorita, esta clase, pasamos por la experiencia de la Guerra Civil de El Salvador. Una experiencia que duró aproximadamente 11, 12 años hasta que se firmaron los acuerdos de paz, pero que no terminó con los acuerdos de paz. Después de la guerra, en donde encontramos al ejército, la guerrilla, bombas, disparos, muerte de seres queridos, el huir de la violencia, las zonas de guerra, surgió la posguerra, y en la posguerra todos creíamos que iba a llegar la paz mágicamente, pero ignoramos otra vez el principio de la oposición, que existe una oposición en todas las cosas, y entonces al llegar al fin de la guerra, surgió otro problema que era tan complicado o aún más complicado que la guerra misma. El problema de la posguerra, que fueron las pandillas. De ahí entonces que ante todo este fenómeno de las obvias realidades y el papel que juegan midiendo, aprobando, reprobando o condicionando nuestro acceso a las soluciones que andamos buscando, entonces esta experiencia nos llevó a descubrir una fórmula importante
para poder lidiar con las obvias realidades. Tener una visión, deseo activo, determinación y fe en cada día. Estos principios que son parte del carácter resiliente son principios que durante la guerra civil yo tuve la oportunidad de ejercitar, de practicar con estudiantes universitarios, con estudiantes de secundaria y otros grupos, como una manera o un método de ir saliendo avante ante nuestras obvias realidades. Esto entonces nos permitió sobrevivir, aprender a convivir con el estrés, la muerte, la incertidumbre y desarrollar comportamientos resilientes. Y en todo ese campo surgieron una serie de factores claves que le llamo yo en la psicología, que el factor potencial estaba conectado con la variable poder y logro, emociones como amor, gratitud, optimismo, conductas como buscar la posibilidad y aprender a dormir mientras las tormentas pasan. Los principios, variables como resistir y reinventarnos, emociones como el amor, la gratitud, la esperanza, conductas como relacionarme, aprender a relacionarme y responder, y comportamientos resilientes como la responsabilidad y rehacerlo. Tercer variable, el cambio, conectado con variables como la preparación, la mejora, la oportunidad y el timing. Emociones como el interés, el entusiasmo, la pasión. Conductas como aprender a practicar, adaptarme y recuperarme. Y de ahí factores relacionados con el carácter tenaz, la autenticidad, asertividad, afirmatividad, responsabilidad, confiabilidad, disciplina y perseverancia. Emociones como aceptarme, el altruismo, la gratitud. Conductas como el autocontrol, la autodirección, la integración, la negación y el desprendimiento. Principios resilientes como la consistencia, congruencia y diferenciación. Entonces encontramos o descubrimos un principio importante del comportamiento resiliente: vencer o insistir. Y cómo ese comportamiento del deseo activo, la determinación y la perseverancia ayudan para que nuestro cerebro vaya haciendo su trabajo de conectarse con nuestra parte interior e ir descubriendo paso a paso las respuestas de nuestras preocupaciones y avanzar en lo que he llamado la escalera de la posibilidad. Salir de la ineficacia, empezar a tomar acción, mejorar la acción y alcanzar la eficacia o logro, luego la eficiencia u optimización, la efectividad o impacto y finalmente el protagonismo. El protagonismo que tiene que ver con liderar y alcanzar las mayores alturas. Entonces, en todo esto, nosotros asumimos el papel de mentores. ¿Y qué es un mentor? Decíamos que un mentor es una persona que posee conocimiento útil. Conocimiento útil. Y el conocimiento útil está en sistemas, hábitos, actitudes, métodos, procedimientos y procesos que están directamente conectados con la solución. Hay actitudes, por ejemplo, que son claves para lograr lo que andamos buscando. Hay métodos, hay hábitos. Por ejemplo, al hablar de hábitos, recuerdan los 7 hábitos de las personas altamente efectivas del Dr. Covey. Entonces, un mentor posee conocimiento útil. En el caso de los que estamos aquí participando, podemos decir que tenemos conocimiento útil sobre los 5 compromisos de la solución. Tenemos conocimiento útil sobre la ciencia de la adversidad, sobre la ciencia del bienestar, sobre la resiliencia. Y ahora estamos hablando de lo que es la psicología de las posibilidades. Entonces, ese es como nuestro conocimiento útil que nos va a servir para resolver nuestros problemas y ayudar a aquellos que están en nuestro círculo de influencia a resolver los propios. Pero un mentor también es una persona que posee experiencia efectiva. Piensen a estas alturas de su vida en todos los retos que ustedes han tenido que superar. Han tenido que hacerle frente y que han salido avantes ante todos esos retos. Y piensen en cómo cada reto los ha fortalecido y los ha vuelto más eficaces, más eficientes, más efectivos. Y entonces ustedes llegan a un punto de que en ciertas áreas son mejores que en otras áreas. Por ejemplo, quien es mecánico de carros
Probablemente a medida de que va incluso fracasando, va adquiriendo ese conocimiento para poder entender mejor cómo reparar un vehículo. Aquellas personas que se dedican a la contabilidad, al marketing o que se dedican a operar una máquina, etcétera, con el tiempo van aprendiendo mejores maneras de hacer las cosas. De entonces que un mentor identifica cuáles son sus áreas fuertes y en esas áreas fuertes, cuál es su experiencia resolviendo problemas que tiene. El tercer componente es que un mentor posee criterio. El criterio experto para juzgar una situación y encontrar la solución. Encontrar la solución para ese problema. Entonces un mentor puede ver trasfondos, leer a través de síntomas sutiles, conectar dos cosas que no estaban relacionadas, mapear problemas, procesos y encontrar soluciones. Y de esa manera elevar la respuesta y ayudar a las personas que están en el nivel de ineficacia a convertirse en personas eficaces. A las personas eficaces a convertirse en personas eficientes. Las eficientes a convertirse en personas efectivas. Ahora, este año nosotros estamos estudiando el Nuevo Testamento. Y como estamos hablando de mentoría providente, quiero decirles que el mentor providente o la persona que ha generado este movimiento de lo que es la mentoría providente es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y sus enseñanzas, quiero decirles desde ya que son como nuestro manual básico para entender el comportamiento providente. Entonces, el que estudiemos con un poco más de interés las cartas del apóstol Pablo, ahora, después de esta clase, se convierte en un reto. Y es más, quiero retarlo que en un cuaderno ustedes, cada enseñanza importante del apóstol Pablo, en un tema específico, la vayan agrupando, de manera que esas enseñanzas de Pablo se conviertan en como su fuente, una fuente importante de mentoría. Ahora, hemos dicho que una persona providente anticipa escenarios futuros, se prepara. Durante la tormenta observa, mantiene serenidad y actúa con precaución. Después de la tormenta regresa al punto de control y sigue mejorando continuamente. El mentor providente entonces es esa persona que tiene conocimiento útil, experiencia efectiva y criterio decisional para ayudar a otros a encontrar la solución para salir del hoyo. Entonces, nuevamente, pues, apelo a que pongamos más atención a las enseñanzas de Pablo, el pionero del comportamiento providente. Una declaración importante de Pablo es esta. Dijo, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En esta declaración podemos encontrar elementos importantes de lo que es el comportamiento providente. Dice finalmente, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Entonces, cuando revisamos esta declaración de Pablo de Efesios 5, del 15 al 17, vamos a encontrar que Pablo nos está hablando de 4 tipos de carácter. 4 tipos de carácter. Y en estos 4 tipos de carácter, nos dice que encontramos al necio. Al necio, que es una persona que le vamos a llamar también contumaz. El necio contumaz es el ignorante inconsciente. Ese tipo de persona que no sabe y actúa como si sabe. Ese es el contumaz, el ignorante inconsciente. Y Pablo dice que debemos evitar convertirnos en necios. Y la manera de evitar convertirnos en necios es estar constantemente renovándonos, tener el aprendizaje continuo. Dice en Romanos 1, 18, 21, Pablo, los hombres detienen con injusticia la verdad, envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, la primera cosa importante como mentores providentes
es entender lo que es el comportamiento necio, lo que es el comportamiento contumaz, lo que es el comportamiento del ignorante inconsciente, el que no sabe, pero actúa como si sabe. Y que debemos evitar convertirnos en personas necias. Entonces, este es el primer grupo. El segundo grupo del que habla son los insensatos. La insensatez termina apartándote de la mesa de las oportunidades. La persona insensata es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el insensato es la persona que se compromete y no cumple. Ese es el insensato. Entonces, una persona que dice, sí lo voy a hacer, y no lo hace, esa es una persona insensata. Y hay quienes se han convertido incluso en especialistas para engañar a los demás. Hay personas que, por ejemplo, viene el jefe y les pregunta, tengo necesidad de que tú hagas este trabajo, así que aquí te lo entrego y para mañana a las 8 de la mañana va a venir el cliente y tú se lo vas a entregar. Entonces viene el trabajador y le dice al jefe, voy a hacer todo lo humanamente posible. Entonces al día siguiente a las 8 de la mañana llega el jefe a verificar si se le entregó al cliente la solución que andaba demandando y resulta que ni siquiera al 50% de avance está la solución. Y entonces viene el jefe molesto y le pregunta a la persona que le delegó. Y viene la persona que le delegó y le contesta, bueno, yo le dije que iba a hacer lo humanamente posible, le dice, así como un sentido de víctima cuando que realmente la persona no se había comprometido. Entonces el jefe viene y finalmente por triste experiencia descubre que realmente la persona no se comprometió con él. Que hay personas que son expertas en pseudo comprometerse. Cuando alguien les dice a ustedes, haré todo lo humanamente posible, le está diciendo que no lo va a hacer. Entre los mexicanos existen algunas frases, y yo le he consultado a varios mexicanos sobre eso. Por ejemplo, ahorita mismo. Entonces le pregunto yo al mexicano, ¿y qué significa ahorita? Nunca. Quizás nunca, quizás mañana, quizás algún día. O sea, que ahorita es una expresión idiomática sobre el tiempo en el mexicano que no dice nada. Pero otra vez, hay personas que cuando les dicen ahorita piensan que en los próximos segundos, que lo inmediato que va a hacer la persona es eso. Y no es así, ¿va? Entonces nosotros necesitamos aprender a conocer a los necios y a los insensatos. A los necios y a los insensatos. Para no tener chascos. No equivocarnos. El tercer grupo es el de las personas entendidas, justas, responsables o proactivas. Y estas son las personas que han aprendido a decidir. ¿Va? Pablo, por ejemplo, usa los conceptos de justo y entendido para hacer referencia a este tipo de personas. ¿Va? Ahora, yo le llamo responsable y el doctor Covey le llama proactivo. ¿Va? Entonces, estas son personas que han aprendido a tomar decisiones y que una vez que se comprometen, cumplen. Esa es la persona entendida, justa, responsable o proactivo. El reactivo, en cambio, es la persona que va a actuar según su estado de ánimo. Algunas veces que tiene un buen estado de ánimo, va a hacer lo que le pedimos. Pero otras, si está en un mal estado de ánimo, no va a hacer lo que le estamos pidiendo. Entonces, el cuarto grupo, después de responsable, es la persona sabia. Las personas sabias son capaces de leer trasfondos, de anticipar consecuencias, de prevenir consecuencias. Y son personas que tienen un estándar que se llama impecabilidad. Impecabilidad quiere decir que de 100 veces que se comprometen, las 100 veces cumplen. Ese es como el plus diferenciador de la persona sabia. La persona sabia es la persona que es cuidadosa a la hora de tomar decisiones, pero una vez que toma una decisión, sabemos que podemos confiar en esa persona. En el libro de Colosenses dice Pablo, una exhortación que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecido con todo poder. Algo que me llama la atención de esta escritura es que Pablo habla que tengamos el conocimiento de la voluntad de Dios y que seamos sabios e inteligentes espiritualmente. Esta es la primera declaración que yo conozco. Imagínense allá por el año 60 después de Cristo,
la primera declaración sobre lo que se llama inteligencia espiritual. O sea que Pablo, además de ser el pionero de la mentoría providente, también es el fundador de la inteligencia espiritual, de la psicología espiritual. Es Pablo el fundador. Cuando uno se mete a estudiar personajes como este, es interesante lo que descubre. Pablo realmente es una persona fuera de serie, la que yo respeto mucho. Entonces tenemos ya que 4 tipos de personalidades. Y alrededor de esos 4 tipos de personalidades, nosotros vamos ayudando a las personas a que dejen de ser necias e insensatas y que vayan desarrollando comportamientos responsables y comportamientos sabios. Las personas sabias actúan con honor y exactitud en el cumplimiento de sus compromisos. De ahí entonces que el mensaje de Pablo es una invitación al comportamiento providente de la persona sabia. Y a mí no me cabe duda que cuando el doctor Stephen Covey decía de que estamos por entrar a la era de sabiduría, que él estaba hablando de aquellas personas que se iban a comprometer a dejar la necedad y la insensatez y se estaban comprometiendo en desarrollar comportamientos responsables e impecables. A ese tipo de personas se estaba refiriendo. Entonces tenemos los 4 grupos: el necio, que también le vamos a llamar contumaz o ignorante inconsciente; al insensato, que se compromete y no cumple; al responsable o entendido, que se compromete y cumple; y al sabio, quien para él actúa con honor y exactitud en el cumplimiento de sus compromisos. Entonces, este esquema es importante para entender el comportamiento providente. Ahora entonces, cuando hablamos de esta psicología, la pospsicología o psicología de la posibilidad, estamos hablando de precisamente de entrar en esta nueva etapa, convertirnos en mentores providentes, agentes del cambio, que vamos a comprometernos con nosotros mismos, resolver nuestras obvias realidades y en ese proceso ir practicando cada uno de los principios que vamos aprendiendo. Y luego que vamos aprendiendo esos principios, entonces nosotros los vamos a practicar a través de otras personas. Al practicar con otros que están pasando por dificultades, primero ejercitamos lo que estamos aprendiendo, medimos la utilidad, el efecto de lo que estamos aprendiendo y en consecuencia nosotros vamos puliendo nuestras herramientas como mentores providentes. Entonces, mientras estudiamos el curso de adversidad y resiliencia, hay 2 canales de YouTube que yo les recomendé: el canal de las obvias realidades y el canal de la gimnasia conductual diaria. Yo espero que esos 2 canales los conozcan, se familiaricen con esos 2 canales y que los tengan como recursos para aquellos que de alguna manera en un momento determinado necesitan determinado conocimiento y ustedes ven que ese video les puede servir. Simplemente lo que van a hacer es darles el link de esos videos para que la persona entonces pueda iniciar el proceso de entender lo que le pasa, por qué le pasa y poder entonces encontrar maneras de ir resolviendo sus problemas. Pero ahora, para este grupo de mentores providentes, hay un tercer canal. Y el tercer canal precisamente se llama el canal Mentores Providentes. Así se llama el tercer canal. Entonces, en ese canal, quiero ver si puedo entrar a ese canal. Si puedo entrar a ese canal. Vamos a ver dónde puede estar ese canal. En este canal, decía, hay un conjunto de herramientas, un conjunto de herramientas en este canal que ustedes les sugiero que exploren. Las lecciones después de esta conversación que vamos a seguir, las lecciones tienen que ver con ese canal. Voy a volver a intentar entrar a ese canal.
Bien, se llama Mentores Providentes el canal. Bueno, como que estoy... Aquí está. Aquí está el canal Mentores Providentes. Entonces, este es el canal donde están los videos que vamos a estudiar en este entrenamiento. Específicamente voy a buscar el primer video que quiero que este día, voy a mencionar los videos que vamos a estudiar, pero ahorita les voy a mencionar los primeros 2 videos que vamos a estudiar, ¿verdad? Ven aquí que, por ejemplo, tenemos un video sobre el poder de tus metas, prometas, que significa programación de metas, metas que guían tu progreso, mentoría familiar basada en la calidad, el modelo Deming en la mentoría, luego el proceso de mentoría providente, bien, mentoría y experiencia como mentor providente. Entonces, estos 2 videos que tienen aquí son los 2 primeros videos que vamos a ver del programa. Lo que es el proceso de la mentoría providente, que dura 18 minutos con 33 segundos, y el video sobre mentoría y experiencia como mentor providente, que dura 19 minutos con 16 segundos. Entonces, estos son los 2 primeros videos que tenemos para el próximo lunes y martes. Próximo lunes y martes, quiero pedirles que vean el video y hagan sus anotaciones sobre el proceso, qué es la mentoría providente, cuál es el proceso que sigue un mentor providente, y de ahí cómo experiencias de la aplicación de la mentoría providente. Entonces, estas van a ser los 2 videos para lunes, proceso de mentoría providente, y martes, mentoría y experiencia como mentor. De ahí el martes en la noche les voy a poner los videos para el miércoles y jueves. Entonces van a ser otros 2 videos siempre de este grupo. Probablemente va a ser, este video va a ser el del miércoles, el mentor que trasciende. Este video ya dura 31 minutos y este video se enfoca a las enseñanzas de Pablo de Tarso. Si alguien ha leído el libro El vendedor más grande del mundo, se lo recomiendo porque es parte de ese video, el libro El vendedor más grande del mundo. Si no, ahí en el video vamos a conocer los 10 principios que el autor del libro El vendedor más grande del mundo nos coloca, nos pone ahí como parte del método de mentoría de Pablo de Tarso. Entonces tenemos lunes, proceso de mentoría providente, martes, mentoría y experiencia como mentor providente, y el miércoles vamos a ver desde ya el mentor que trasciende. Entonces, esos son los 3 primeros videos, la tarea que tenemos para lunes, martes y miércoles. En este momento, entonces, quiero pedirles preguntas, comentarios sobre el plan. Preguntas, comentarios sobre este plan, porque la idea es que antes de regresarme a Estados Unidos, quiero estar aquí con el director del programa, que es el obispo Nefi Santos, en la graduación, y poder entregarles personalmente ya el certificado como mentores providentes. Y la idea es que este certificado como mentores providentes les permita incursionar en 8 áreas de la mentoría. El día miércoles ya tenemos el video, pero el día miércoles les voy a mandar 2 cuestionarios. Un cuestionario se llama el diagnóstico vital del desarrollo, que trata de una autoevaluación en 8 áreas. En 8 áreas, una autoevaluación que ustedes van a hacer para ustedes mismos. 8 áreas. Y simultáneamente voy a mandarles un segundo cuestionario para evaluar sus fortalezas de carácter. La idea es que cuando ustedes inicien un proceso de mentoría, le ayuden en primer paso a la persona a conocerse a sí misma, conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades. Entonces, para conocer las fortalezas y debilidades, vamos a usar esos 2 cuestionarios. Ustedes recuerdan que en el curso de resiliencia espiritual hablamos sobre el ejercicio de quién eres, ¿recuerdan? ¿Va? El escudo personal. ¿Va? Entonces, repasen ese ejercicio, porque en ese proceso de que la persona se conozca su fortaleza, va a hacer las 2 evaluaciones, y también vamos a practicar, una vez que tenemos los resultados de las 2 evaluaciones, le vamos a ayudar a la persona a que construya su escudo
Y de ahí, en la parte de yo soy así, que pueda sacar un listado de sus fortalezas que va a usar para resolver sus preocupaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo solamente quería hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el segundo canal? El primer canal se llama Obvias Realidades y el segundo se llama Gimnasia Conductual Diaria. Gracias. Y el tercero que tenemos ahora es Mentores Providentes. Ya, ese ya lo Esos tres- encontré. Ajá, esos 3 canales, fíjense que en esos 3 canales hay alrededor de 500 videos. Wow. Y lo que quiero que entiendan es que ustedes tienen literalmente una biblioteca sobre la teoría de las obvias realidades y la psicología de las posibilidades que pueden estudiar para ustedes y que también pueden compartir con las personas que tienen alguna preocupación, ¿ve? Como una primera forma de ayudarle a la persona. Mire, me gustaría que viera este video y que lo comentemos después de que lo vea. Y ven pues que hay imagínense 500 videos, ¿cuántos temas están incorporados allí? Estos 500 videos son, pues, pónganle alrededor de más de 20 años de trabajo. Tengo un canal que se llama SlideShare. SlideShare, lástima que ahora ese canal SlideShare hay que pagar para poder ver esos videos, pero en ese canal SlideShare tengo alrededor de 500 presentaciones en PowerPoint y artículos sobre temas específicos relacionados con esto de la teoría de las obvias realidades y la psicología y la posibilidad. Entonces mi intención es ponerlo a la disposición de ustedes, ¿va? Como recurso, ¿va? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes una vez que tengan su certificado como mentores providentes? Bueno, yo lo que quiero es que inicien un proyecto, que hagan algo con el conocimiento que ya tienen, que no se queden con ese conocimiento ahí, sino que comiencen a hacer algo. Ese algo podría ser, abran digamos, un grupo de Facebook, en donde empiezan ustedes a compartir sus ideas, pónganle su nombre o un nombre relacionado con lo que estamos hablando a ese grupo de Facebook. Pues pueden comenzar a hacer pequeños videos para YouTube, pueden comenzar a hacer pequeños videos para TikTok, el punto es que nos convertamos en luz para otros. Que a través del conocimiento que tengamos empecemos a construir nuestra marca personal. Y me encantaría poder ver que ustedes lleguen a tener su canal en YouTube y que su nombre empiece a ser conocido y que ustedes empiecen a dar el siguiente paso. El siguiente paso, ustedes pueden construir una academia, por ejemplo, una academia online en la que ustedes empiecen a enseñar a otros. Yo tengo una academia online, quiero ver si la tengo aquí a la mano. No estoy seguro si la tengo en la mano, pero mi academia se llama aicia.net. Y esta es una academia en la que tengo una serie de cursos. Tengo alrededor de 30 libros que he escrito. Ahí están en PDF y las personas las pueden comprar. Entonces, lo que quiero es que lleguen a eso, pues, a aprovechar las tecnologías de la información y al punto de que ustedes se conviertan en luz para otros y empiezan a darle ánimo, a compartir mensajes, a hacer cosas que puedan hacer para que nos convirtamos en las manos de Dios. ¿Otro comentario, pregunta, inquietud? Sí. Bueno, entonces vamos a trabajar en las tareas que les he dado y el martes en la noche o miércoles yo les envío los 2 cuestionarios. Les envío los 2 cuestionarios y luego de esos 2 cuestionarios voy a pedir que cada uno de ustedes me comunique los resultados que ha tenido en los 2 cuestionarios. Si es posible, me lo puede escribir, ¿va? Para tener una idea de su fortaleza y sus debilidades. Y entonces vamos a entrar a los siguientes 3 videos. En total, este entrenamiento son 6 videos que van a ver. Van a hacer el ejercicio que les voy a decir
Y una vez que tengan identificadas sus fortalezas y sus debilidades, les voy a mandar un video que no lo he hecho todavía, que va a ser como la integración, ¿va? Es decir, una vez que han hecho el diagnóstico y que le han ayudado a las personas con mandándole videos que le ayuden, entonces, ¿cómo hacer para tener una sesión de mentoría real con una persona que está pasando por un problema, utilizando todas las herramientas que tiene? Entonces, ahí vamos a terminar, probablemente ya la siguiente semana. Ya estamos aterrizando y estamos poniendo ya una fecha para la clausura de ese segundo programa. Así es que si no hay comentarios, terminamos acá. Sí, bueno, Nefi tiene que hacer algo, el obispo Nefi Santos tiene algo que comentar como coordinador. Solo mencionarle que le voy a estar enviando la presentación y los videos. Correcto. Terminamos No, entonces. Sí. Sí, Alejandra. Bueno, Claudia, Daniel. porque estamos con la de Daniela. Sí. Sí, no, doctor, fíjese que viendo esto realmente, bueno, ahora estuve platicando con una persona hoy por la tarde y sin querer entonces empecé como a empezar a tratar los puntos con ella de las cosas que hemos aprendido en estos últimos, en la capacitación de resiliencia, ¿verdad? Sí. Y pues decirle de que quizás cuando uno está interesado en todo esto, realmente se va viendo, ¿verdad? Que uno va aplicando y le ayuda a mí, me ha ayudado más, ¿verdad? Pero tenemos herramientas para ayudar a otros. Entonces, gracias también por estar dando de su tiempo. Exacto. Entonces, la idea es que no sientan que están desarmados, ¿va? Sientan que ya tuvieron unas capacitaciones, seguimos en otra etapa y a la vez tienen un conjunto de videos que ustedes pueden usar de apoyo en su servicio, ¿va? En el servicio. Aquí, por ejemplo, están viendo ustedes, esta es mi academia, se llama Recambio Solution, AIC Academy. Entonces, en esta academia, fíjense bien, yo no tengo conocimientos de computación, pero adquirí un programa que me prometió que me iba a enseñar desde el cero hasta construir una página web que iba a ser una academia en el que iba a tener una tienda, aquí ven la tienda, ¿eh? En el que iba a tener cursos y en el que iba a tener libros. Y efectivamente, yo seguí paso a paso lo que la persona que me hizo esta promesa me ofreció, ¿va? Y aquí está el resultado. Esta es una tienda, es una academia online que yo la construí desde el principio hasta este momento. Todavía le faltan cosas, ¿va? Pero por ejemplo aquí en la tienda tenemos autoayuda, ¿ves? El tema de autoayuda. Y aquí en el tema de autoayuda, aquí aparecen libros de autoayuda que yo he escrito. El área de coaching, tenemos el área de coaching y al igual que en autoayuda, aparecen aquí libros de coaching que yo he escrito también, ¿va? Luego vemos la parte de los cursos, ¿va? Y aquí en la parte de los cursos, aquí están algunos cursos que yo tengo. Un curso sobre inteligencia social asertiva, de coaching relacional, de mentoría providente, mentoría personal efectiva, el coaching del cambio, red cambio, mentor coach de la inteligencia conductual, un programa de mentor providente, etcétera. Miren, aquí están los programas, ¿ves? Y aquí están los precios, ¿ves? $150, 50 y etcétera. Entonces, se los muestro para que ustedes, quiero abrir la mente de ustedes y que empiecen a soñar, ¿ves? En que hay cosas que podemos hacer incluso desde la casa, pero tenemos que ser más audaces. Y quizás lo que nos faltaba era alguien que nos empujara. Y entonces piensen que yo soy esa persona que los está empujando a dejar su círculo de comodidad y a empezar a emprender. Y que algún día lo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer por otros.
Y ese es nuestro papel como santos de los últimos días, pues, es decir, ser instrumentos en las manos de Dios para que nuestra gente, particularmente que está pasando por malos momentos, podamos guiarlos y enseñarles el camino a la solución. Así que termino aquí. Ha sido nuevamente un gusto que nos reunamos y ya tienen ustedes, ya anotaron sus tareas, etcétera, y a trabajar. Y les deseo buenas noches. Buenas noches. Bien. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí.